Gracias por estar con nosotros. Ese es el primer gran tema esta noche aquí en A Mano Limpia, el tema del fiscal, los últimos acontecimientos. Tengo conmigo aquí en el estudio, me acompaña por una parte Mercedes Martí, periodista. Mercedes, bienvenida, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por la invitación. Diego Molinari, analista político argentino, se suma también a este análisis que vamos a hacer. Y vamos a darle también las buenas noches vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, al periodista Diego Leuco. Diego, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por llamar. Encantado. Quiero comenzar contigo. La última información, ¿qué se está manejando en este momento, periodísticamente hablando? Bueno, la última información tiene que ver con el hombre que aportó el arma, no sabemos todavía si suicida u homicida. Es un hombre que se llama Diego Lagomarsino, que se sabe que trabajó en la Secretaría de Inteligencia hasta hace un tiempo, que también estaba trabajando en la Fiscalía Especial que comandaba Alberto Nisman, y cumple un doble rol muy importante porque fue la última persona que vio con vida al fiscal Nisman el día sábado cerca de las 18:30 horas, obviamente hora de aquí de Argentina, y además fue justamente, como decía, el que aportó el arma. Por lo tanto, por estas horas, tanto la fiscal de apellido Fein como la jueza de apellido Palmaghini están considerando y están pensando si imputan, es decir, si apuntan sus cañones investigativos sobre esta persona o no. Todavía no lo han hecho, este hombre ha declarado, pero en calidad de testigo, y lo que ha dicho fue que el fiscal le pidió el arma porque se sentía inseguro. Esta declaración, insisto, fue como testigo. Están analizando por estos minutos si en los próximos días lo llaman, pero ya en calidad de imputado. Sobre el tema del arma, lo que estás comentando fue la última persona que lo vio con vida, no es sospechoso oficialmente todavía. Ahora, por la información que ha trascendido, el fiscal tenía 2 armas registradas a su nombre. ¿Se sabe, hay alguna explicación de por qué pide esta tercera arma? Este es uno de los misterios más grandes que tiene el caso todavía, porque es cierto, como dicen ustedes allí, que el fiscal tenía registradas 2 armas, una calibre 22, muy parecida a esta arma que finalmente le termina quitando la vida, y una calibre 38. Hay un inconveniente con esas 2 armas, y es que están registradas en el año 1995 en el RENAR, que es el organismo justamente donde aquí en Argentina se registran las armas, pero no se sabe, todavía no hemos podido dar con ninguna de las 2 armas, no se sabe bien dónde están ni quién las tiene. Existe el registro oficialmente, insisto, en el año 1995, pero no se sabe dónde están esas armas. Obviamente, ninguna de las 2 es el arma con la que el fiscal terminó con su vida, o terminaron con su vida, marco la duda, pero, insisto, el sospechoso ahora puede llegar a ser el hombre justamente que le aportó el arma. Hablabas, Diego, de la fiscal, y vamos a ponerles a ustedes, a los televidentes, sus últimas declaraciones sobre la investigación. El doctor Nisman tenía al momento de verlo la médica legista, y está determinado también por la autopsia en forma prácticamente coincidente, que llevaba entre 12 y 15 horas de fallecido al momento del examen. Yo lo supongo, y esto lo digo de acuerdo a mi apreciación. El señor Lagomarsino iba muy seguido a la casa del doctor Nisman, solo tenía que anunciarse en el registro de visita, y si lo autorizaba Nisman entrar por cómo era el doctor Nisman, le permitían entrar. No se allanó la casa del vecino, se limitó a averiguar, se tocó el timbre al vecino, se identificó quién vive al lado, es una persona que está en el lugar, que alquiló normalmente en el lugar, y eventualmente se le va a tomar un relevamiento a todos los vecinos circundantes, testimonios, no quieren hablar, pero testimonios a todos los vecinos más circundantes y más contiguos a la unidad. ¿Cómo? Muerte dudosa. Muerte dudosa, ahí lo tenía. Mercedes, en un principio la presidenta dijo claramente que se trataba de un suicidio, eso fue lo que dio a entender, pero ha cambiado por completo. Bueno, rápidamente ella y los ministros y los diputados que muy rápido salieron a decir, fue un suicidio, y casi con un tono de culpabilidad hacia la víctima. ¿Y por qué volvió antes de Europa? ¿Por qué regresó en feria judicial? O sea, ponían cuestionamientos sobre la víctima,
y rápidamente hablando del suicidio con una seguridad que a todos nos dejaba prácticamente en shock, porque los argentinos todavía estamos conmocionados y en Ahora, shock. ¿qué pudo haber ocurrido en la mente de la presidenta desde ese momento, unas horas después? Ahora cambia, hay un giro de 180 grados. Primero, no hay mejor defensa como un ataque. Lo que pasa es que esta situación no hizo más que provocar más sospechas. Luego, con los resultados de las pericias y viendo la repercusión política nacional e internacional que tiene este hecho, habrá recapacitado o sus asesores la habrán aconsejado un poco mejor, porque lo primero que hizo fue escribir una carta en Facebook que la verdad era increíble, hablando primero de ella, contando sobre su historia, en un momento donde estábamos hablando de un hecho, de una gran conmoción política que pone en riesgo, yo diría, las instituciones y la democracia argentina, ¿no? Yo siento que esto es como un tercer atentado. Primero fue el 92 contra la Embajada de Israel, luego fue el de la AMIA, y ahora este vendría a ser como un tercer atentado, no solamente contra Nisman, sino contra todos nosotros, ¿no? Donde se pone en juego las instituciones democráticas de la Argentina. Diego Molinari, tu punto de vista y tu reacción a este cambio de la presidenta. Bueno, lo comentaba con Mercedes, no pude dormir el domingo a la noche porque nos enteramos tarde la noche aquí y fue una conmoción. Creo que... Lo dije, perdóname, lo dije el otro día en el programa, voy a repetirlo. El lunes, el día que se habla de la muerte del fiscal Nisman, supuestamente iba a estar en el programa con nosotros. Habíamos hablado el miércoles de la semana anterior con él, iba a estar en el programa, no pudo ser, se pasó para el viernes tampoco pudo ser, iba a testificar ante el Congreso, ante la Asamblea el lunes, si ese lunes iba a estar con nosotros en el programa, y bueno, ya saben ustedes el resto. Y eso es, digamos, una cadena, como dice Mercedes, desde el atentado del 94, una causa judicial muy compleja, pero a la vez muy polémica. Termina con incluso el expresidente procesado, también el ex jefe de la CIDE procesado por encubrimiento en la misma causa que está teniendo Nisman. Nisman vuelve al país y presenta esta bomba, esta causa que puede ser mejor o peor, pero que fue una cosa que nos llamó a todos la atención. Nisman aparece muerto y el corolario de todo eso es la opinión de la presidenta como si fuera una vecina que sale a la puerta a hablar con la de al lado, a decirle, mira lo que pasó, viste lo que pasó. O sea, esperábamos una actitud un poquito más institucional y un poquito más de líder, no de alguien que está mirando la situación como opinando desde afuera. Creo que eso es grave. Diego Leuco, regreso contigo allá a Buenos Aires, Argentina. Ha habido contradicciones sobre el acceso al apartamento de Nisman. Se dijo en un principio que la puerta de servicio estaba cerrada con llave por dentro. El cerrajero que llega después desmiente esa versión, se dice que no fue así. También se habla de una tercera entrada y de huellas. ¿Qué puedes ampliarnos al respecto? Fue el gran giro para mí que tuvo durante el día de ayer la causa, sobre todo la investigación judicial. Creo yo, sumándome a lo que decían ahí mis colegas en el piso, una cuestión que seguramente generó en Cristina un cambio fuerte de opinión, porque estos dos hechos pegaron muy fuerte en la opinión pública. ¿Por qué? Porque en los primeros 2 días siempre la información oficial daba cuenta de que la muerte del fiscal Nisman había ocurrido en un departamento absolutamente cerrado, prácticamente infranqueable, imposible de acceder. Esa era la información que nos habían hecho llegar en los primeros días y obviamente esto le daba un halo de misterio a todo y por supuesto hacía crecer muchísimo la hipótesis del suicidio porque uno entendía que ante esas condiciones era muy difícil que alguien hubiera entrado al edificio, pero de pronto la declaración del portero diciendo que la puerta no estaba cerrada con llave, incluso la frase fue más contundente todavía, dijo, la podría haber abierto cualquiera, generó en la opinión pública una sensación de que al final cualquiera podía entrar a la casa y minutos más tarde, como si esto fuera poco, se conoce este tercer acceso
que es un acceso que tiene que ver con un sector destinado a los motores de los aires acondicionados, donde además de encontrarse un acceso que permitía tanto el ingreso al departamento del doctor Nisman como el egreso hacia otro departamento del edificio, que para colmo estaba siendo alquilado, es decir, no era un propietario sino un inquilino el que vivía en el departamento contiguo, se le sumó que aparecieron en ese lugar una pisada y una huella digital. Esos dos hechos generaron muchísima conmoción por esto que yo comentaba antes. Se había perdido esa idea de que el crimen se había cometido en un lugar prácticamente cerrado herméticamente. No se había cometido ya en una pecera el crimen, como nos hicieron creer desde un principio, sino que el lugar tenía bastantes más accesos de lo que pensábamos. Yo creo que ese giro de la investigación y sobre todo dos encuestas muy importantes que se publicaron en la Argentina, donde decían que más del 70% de la población creía que lo de Nisman había sido un homicidio, creo que colaboró para que Cristina diera ese giro de 180 grados, como decías recién, con respecto a la opinión, y pasó de hablar del suicidio o del suicidio con signo de pregunta a directamente al homicidio, ¿no? Sí, hablando de ese conducto que lleva a ese otro apartamento, Diego, como mencionaba, se sabe que lo alquila una persona, es el vecino del que era el fiscal Nisman. Se ha dicho, y en un principio se recalcó, no es iraní, se ha dicho que es una persona extranjera. ¿Se conoce la nacionalidad? No. Por lo que trascendió sería un hombre de nacionalidad china, un hombre de nacionalidad oriental, pero que según acabamos de ver en el tape que pasaron ustedes hace unos minutos con la palabra de la fiscal Fein, es un hombre que ha prestado colaboración con la justicia y que en principio no ha generado ningún tipo de sospecha ni para la fiscal ni para la jueza, así que en principio la primera parte de esta pista ha sido descartada. Están esperando, por supuesto, los resultados de la pisada y también de la huella digital, que en principio se van a cotejar con aquellas personas que pertenecen al personal de revisión técnica de los aires acondicionados que suele utilizar el edificio. Es un edificio muy importante, muy exclusivo, en un barrio también de clase media alta, como es Puerto Madero, y que por lo tanto suelen utilizar siempre a los mismos técnicos de aires acondicionados. Por lo tanto, el primer paso que ha decidido la fiscal es justamente constatar la huella que se encontró allí con la huella de los que habitualmente arreglan los aires acondicionados para intentar luego sí empezar a cotejarla con algún sospechoso, si es que aparece alguno, porque recordemos que todavía la causa no tiene ningún sospechoso, es lo que aquí se conoce como una causa NN. Mercedes, quiero hablar de Hay otro... otros dos datos Sí, que se supieron en las últimas horas, que seguramente Diego los tiene muy presentes, que es la falta de pólvora en las manos, que las pericias no han encontrado suficiente cantidad de pólvora como para significar que se disparó, y además la distancia del disparo, unos 20 centímetros de la cabeza. Se supone que si una persona se suicida, los especialistas hablan de que el acercamiento del arma sobre la cabeza es mucho más significativo. Esto también aumenta la teoría del no suicidio. Aunque en las primeras horas se habló de un suicidio inducido. Inducido, ¿no? Donde ahí sí cerraba un poco más que alguien lo haya presionado, pero tampoco terminaba de cerrar esa hipótesis demasiado. Él no tenía un perfil psicológico de un suicida, ni tampoco de una persona que se dejara presionar. Era un hombre que vivía presionado y amenazado de muerte, y sabía convivir con esa situación, y sabía que tenía la causa más importante de su carrera en sus manos, a pocas horas de contar el resultado de toda su investigación, de todo su trabajo, que seguramente lo iba a poner en un lugar de mucho riesgo, pero de mucha relevancia, ¿no? Sí. A él como hombre de la justicia. Vamos, Diego Molinari, a hablar de otro actor, otro personaje importante en esta investigación, que es Sergio Berni, es el secretario de Seguridad cercano al oficialismo. Llegó a la escena antes que el juez y el fiscal, para muchos violó los protocolos. Vamos a escuchar sus últimas declaraciones y después quiero un poco con el análisis de lo que ha ocurrido con ese personaje. Nunca escuché que alguien confirmara que sea un suicidio. Siempre dijimos lo mismo.
no hay que investigar, no hay que descartar absolutamente nada. La fiscal hace muy bien en no poder determinar qué fue lo que pasó hasta no completar la investigación. Y obviamente, a medida que aparecen más datos, el caso de este señor que le dio la pistola, que la puerta no estaba cerrada, me parece que eso refuerza más que nunca que hay que investigar la teoría del homicidio también. Se ha puesto en tela de juicio la participación, la forma en la que entró Bernie. Viola los protocolos, es cercano al oficialismo. ¿Qué se deduce de todo esto? Bernie es un hombre muy cercano a la Presidente y era cercano también a Néstor Kirchner. Bernie violó los propios protocolos que su propia Secretaría establece, el propio Ministerio de Seguridad. Él no tendría que estar ahí, él tendría que haber asegurado el lugar y nada más. Sin embargo, ingresó. Él dice que no entró al baño y que nadie entró al baño. Él da incluso datos un poco confusos. Él dice que estaba preocupado y dijo, se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo, que estaba preocupado porque estaba sentado con la madre del fiscal Nisman y que él estaba preocupado de que si la persona que estaba en el baño todavía estaba con vida. Eso fue como a la 1:30 de la mañana, cuando en realidad a las 11 de la noche se sabía que el fiscal estaba muerto. Entonces, sus contradicciones son graves, pero además lo que es muy grave es que falló el protocolo antes. La gente de seguridad que tenía que cuidar al fiscal tocó el timbre, el fiscal no atendió y fueron a buscar a la mamá, no tenía las llaves, volvieron, después otra vez. Yo leí además 12 horas. una cronología de las horas de cuando llegan los guardaespaldas, los custodios, llegan a las 11:30 de la mañana a despertarlo. Claro. Presuntamente cuando empiezan a llamarlo, a tocar la puerta, él estaba con vida. Fallece después, o sea, en ese periodo entre que esperan 2 horas, se mandan a buscar al asistente, mandan a buscar a la madre, en ese periodo de tiempo ocurre algo y él queda sin vida. Es así, yo no soy un experto en seguridad, pero si la vida de una persona que va a declarar al día siguiente una causa tan importante no responde, tiren la puerta abajo, entren y fíjense qué pasa. Si no responde es por algo. No hacer ideas de si se fue, si salió con alguien, si fue a almorzar. Creo que lo importante es que fallaron desde el principio. Lo de Bernie al final es, digamos, un paso más de toda esta serie de errores que cometieron. Diego Leuco, gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Vamos a ir a una pausa. Les pido a Molinari, también Mercedes Martí, que se queden conmigo. Vamos a retomar el tema después de la pausa. Quédense con nosotros. Volvemos.